A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. El invitado del día de hoy es periodista, es decir, una persona preparada para comunicar, pero además es una persona que ha estado en el lugar de los hechos del tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Y para irte a un lugar, a un país en guerra, eso no es propio de un curioso, es propio de una persona comprometida. Así que bueno, le damos la bienvenida a Jorge Balanda. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Hablamos, ¿eh? algo de experiencia tenés con los micrófonos y la cámara y todo eso. Un poco. 35 me decías. 40. 40 años. Sí, un poquito más de 40 porque comencé en el 80, finales del 79. Usted no había En nacido. el LT4, sí, y bueno, después en la televisión desde los años 81 con algún programa y después ya en el 80 y pico ya con De la Tribuna hasta que el año pasado ya terminé, pero bueno, sigo ligado. No hay ex periodistas. Totalmente. Jorge, el tema que vamos a tocar el día de hoy no es grato, pero yo creo que es necesario que la gente se informe, y es la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, vamos a abordar ese tema. Pero antes te quería decir, si nos vamos a nivel país, españoles e italianos copan la parada. Pero cuando venimos a misiones, las colectividades polaca, rusa, brasilera, japonesa, ucraniana, por supuesto, terminan copando la parada acá. ¿Qué particularidades tiene la comunidad ucraniana acá? Mira, a la Argentina llegaron en 3 o 4 oleadas, ¿no? Llega la primera, que es la que se establece en Apóstoles, en la zona sur, más que nada, 1897 hasta 1908. Después de la Primera Guerra empieza una migración hacia el Chaco. Después de la Segunda Guerra aparece la migración de los profesionales y demás, que se queda más en Buenos Aires y algunos que se van al sur del país. Y bueno, finalmente después del 90, con la independencia de Ucrania, llega la nueva ola, sí, pero que más que nada utilizan a Argentina como pase para irse a otros países, como Estados Unidos, que bueno, conseguían los documentos y se iban a países del primer mundo. Pero eso es básicamente. Y bueno, las provincias a donde están asentadas las comunidades, yo hablo ya de comunidades descendientes de Ucrania, ¿sí? Misiones, obviamente, es la más numerosa. La provincia del Chaco, Buenos Aires, Capital Federal, un grupo en Córdoba, un grupito nuevo en Rosario y también algo en el Bolsón, en el sur del país, y Mendoza. Son los centros principales, algo también en Formosa, pero más por su vecindad con la provincia del Chaco. Vamos a meternos en esta guerra. Cuando hablamos de la llegada de los ucranianos, uno de los grandes hitos para que lleguen los ucranianos a nuestro país es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que hace que migren y bueno, muchos vienen acá. La Segunda Guerra, si vemos cómo comienza, es justamente con una invasión, la invasión de Alemania a Polonia. Algo que parece tan anacrónico, en pleno siglo XXI se vuelve a dar con la invasión rusa a Ucrania. Contanos en qué contexto se hace invasión. Mira, Ucrania, hay que remitirse un poco a la historia porque, a ver, yo digo que los bisabuelos, los abuelos, los hijos y los nietos vivieron casi la misma historia, ¿sí? Esto del sojuzgamiento, de la invasión, de la persecución, tienen casi las mismas vivencias 4 o 5 generaciones. O sea, a ver, Ucrania tiene unos 600.000 kilómetros cuadrados. Tiene una riqueza enorme, fue y sigue siendo el granero de Europa, ¿sí? Hoy está en discusión el tema de la venta de granos, esta es una cuestión palpable. Tiene innumerables riquezas en minerales, es el principal productor de girasol, o sea, es un terreno apetecible. En agosto del 91 logra su independencia. Y todos decíamos, ¿cómo puede ser que Ucrania logre su independencia? Bueno, fue un hecho, diríamos, casi casual, y creo que la dirigencia de la entonces Unión Soviética no creía que se iba a dar, que todos iban a quedar con la madre Rusia. Finalmente, bueno, pero el camino todos eran conscientes que iba a ser muy difícil, porque en algún momento Rusia se iba a dar cuenta del error que cometía al dejar que, bueno, todos esos países que conformaban esa gran mentira que era la Unión Soviética,
empiecen a funcionar como tal y que empiecen a funcionar democráticamente con sus vicios, con todos los problemas que tiene una naciente democracia. Pero era una democracia. Creo que ese es uno de los elementos por lo que Rusia, durante todos estos 32 años, permanentemente ha hostigado a Ucrania en materia económica, con el gas, con el petróleo, en política exterior, manejando hasta dirigentes de los partidos tradicionales de Ucrania. Nunca ha dejado, por eso Putin dice, el gran error fue dejar afuera de la Unión a los países como Ucrania. Se arrepienten, los rusos se arrepienten. ¿Por qué? Porque, bueno, toda esa riqueza se volcaba a lo que era la poderosa, como dicen ellos, la Unión Soviética. Bueno, es así que aprovechando esta circunstancia del tema de los rusoparlantes, esto tiene una larga explicación. A ver, en momentos de la Unión Soviética, ¿qué hacía Rusia? Porque tenemos que hablar de Moscú. Moscú trasplantaba población. Los rusos los mandaba a Ucrania, a los ucranianos los mandaba a Siberia, a los uzbekistanos los mandaba a Moscú, en fin. Hacía porque creía que podía construir la identidad del hombre soviético. No lo logró. Y en ninguno de los casos lo logró. En ninguno de los países. No quedó otra que esta supuesta sublevación del Donbass y del Donetsk, financiada absolutamente por ellos, en el 2014, que en realidad se desencadena porque Ucrania había decidido que iba a ingresar a la Comunidad Económica Europea. Asume el presidente Yanukovych, y dice, no, volvemos para atrás, vamos a Moscú. Se revela el pueblo, derrocan a Yanukovych, se escapa del país, hasta ahora no se sabe dónde está, y ahí es donde Rusia toma Crimea y bueno, se fortalece en el Donbass y en Luhansk. Que son, digamos, puertos muy importantes. En el caso de Crimea, el Donbass y está en la frontera con Rusia, hay un sector, ahí está el equipo de fútbol, el Shakhtar de Donetsk, es un estadio maravilloso, ¿no? Una zona muy rica, una zona industrial, es la que tomaron. Bueno, esa es Rusia siempre en su historia tuvo esta teoría de el expansionismo. O sea, Rusia nunca se bastó sola, sino que siempre buscando sojuzgar, siempre tratando de invadir. Invadió, pasó en Georgia, pasó en Chechenia. O sea, no es el primer antecedente de este expansionismo, yo digo, de locura, de este dictador. La lectura que saco de esta visita a Ucrania, yo pregunté, ¿esta es una guerra de Zelensky, o sea, del presidente de Ucrania? No. Esta es la lucha del pueblo. Esta es nuestra, pero esta pregunta la repetí en la ciudad grande y en el pueblo más remoto, ahí, justo el de mi familia, hice la misma pregunta. Es la lucha del pueblo. Fíjate vos que cuando Rusia invade Ucrania, lo hace con sus propios medios. Y Rusia no puede llegar a Kiev, ¿sí? No puede llegar. O sea, expulsa a Ucrania al ejército más poderoso que venía con la operación especial. Bueno, eso te iba a decir. Rusia no es un país cualquiera, es una de las tres grandes potencias militares. Sin duda. Estados Unidos, China y Rusia son los principales ejércitos del mundo. Antes de que comience la guerra, Putin tenía pensado en 3 días entrar a Kiev. Es decir, invado, se va el presidente, un presidente joven, sin experiencia, lo mata, no se va, porque era una de las posibilidades también, que se vaya de Ucrania. Entramos a Kiev, controlamos el país. 3 días. ¿Qué pasó para que el fracaso sea estrepitoso? Fracaso para Rusia, ¿no? Yo ponía un ejemplo. El joven, ¿sí? 30 años, nacido ya en Ucrania, ¿sí? Independiente, seguramente con algún viajecito a Alemania, que le queda tan cerca, 1 hora, Alemania, Francia, o tuvo la posibilidad de ir a estudiar a Polonia, a cualquier país de la comunidad.
¿qué va a elegir? Entre un Lada, ¿sí?, soviético, y un Volkswagen, por nombrar alguna marca, ¿sí? Se va a quedar siempre con el Volkswagen. Bueno, eso eligió el joven. El apoyo y la reacción mayoritaria llega de ese segmento joven, que no quiere saber nada con él ayer. Esa historia que le contó su papá y su abuelo, no quiere saber nada. Una historia llena de penas. Claro, y además las redes sociales. Ya, eso de que el jean, el vaquero, sí, de mi época, era un pecado para la Unión Soviética, lo ven que es absolutamente cómodo y que era una gran mentira. Era una gran mentira que las medias cancán, sí, que estaban prohibidas en la Unión Soviética, son la comodidad para una mujer. Bueno, todas estas cosas, ¿sí? El joven ucraniano, hay un sentimiento patriótico en ese segmento impresionante. Fíjate vos, tantos años de dominación y el Partido Comunista creo que sacó el 3 o el 4% de votos en las elecciones, que son los jubilados que tuvieron a lo mejor un mejor pasar en su momento y que extrañan el método o las formas, pero de ninguna manera en su conjunto el sentido de la defensa. Me encontré con una frase. Yo decía, Ucrania defiende su tierra, su territorio, y me agregaron, y esto me lo agregó una joven en la ciudad del Lviv, nosotros luchamos por nuestra identidad y nosotros luchamos no por la tierra, por la identidad, queremos seguir siendo ucranianos, y luchamos por la supervivencia, porque sabemos que si Rusia invade, muchos de nuestros padres y nosotros mismos corremos riesgos. Una simple anécdota. Había una lista cuando invade Rusia, intenta invadir la ciudad de Kiev, había una lista de personas que iban a ser asesinadas. Una de ellas iba a ser el patriarca, es el obispo de los greco-católicos ucranianos, Monseñor Sviatoslav Shevchuk, sí, que fue párroco aquí en Posadas, y fue obispo de los ucranianos en Argentina, y hoy es quien encabeza la iglesia greco-católica. Bueno, un integrante del coro de la iglesia fue infiltrado por los rusos y era el encargado de eliminar al obispo ucraniano. Por eso, de operación especial tenía muy poco. Terrible. Te doy dos nombres. Vladimir Putin, un hombre que viene de la KGB, con formación militar, un dictador que gobierna Rusia hace 20 años, y del otro lado, Volodymyr Zelensky, un actor devenido abogado y que termina siendo presidente de Ucrania. Contame un poco de esos dos personajes que te traen. Y si trazamos un paralelo, Zelensky es un poco el producto del rechazo, ¿sí?, a la política tradicional, ¿sí?, lo que un poco sucedió hace pocos días en la Argentina, ¿no? Zelensky justamente basa su campaña en el tema de la honestidad, basta de la corrupción, basta de los políticos tradicionales que le hicieron mucho daño a estos 30 años de Ucrania, donde ya tendría que haber tenido, Ucrania hace por lo menos 10 años tenía que tener todo adecuado para estar en la Unión Europea. Pero bueno, los fuertes intereses de una palabra que está muy de moda, la casta, ¿sí?, ucraniana, hizo que todo ese proceso se demore. Recién hace 2 meses, bueno, el presidente Zelensky decidió que la Corte Suprema sea absolutamente independiente del Estado ucraniano, una condición sine qua non de la Comunidad Europea. Un hombre que, sinceramente yo vi toda la serie, él tenía un programa de televisión diario, donde, bueno, él hacía de presidente. Era un Francella argentino. Humorista. Un Francella, un humorista, sí, bien. Y la serie fue llevando a pelearse contra los oligarcas, se reía de los gobernantes, servidor del pueblo. El título de su programa fue finalmente el nombre de su partido político, servidor del pueblo.
y arrasó. 70%. 70%. La verdad que en la diáspora mirábamos azorados, digo, este muchacho. ¿Sin experiencia política? Ninguna. O sea, Era de un actor cómico. a presidente. Franchella, ponelo en la Casa Rosada. Tal cual. Increíble. Tal cual. Pero bueno, tuvo sentido común, ¿sí? Mucho coraje. Mucho coraje. Y lo demostró plantándose ante Putin. Esto es lo que más le dolió a Putin, porque se le plantó, no permitió, como los otros presidentes, determinadas concesiones, ¿sí? Con el tema del gas, con el tema del petróleo y con su mirada directa a Occidente. O sea, Zelensky se sentó en el Palacio Mariansky y miró a Europa. En ningún momento miró a Rusia. Y ahí aparece también ese dato que hoy te decía, la democracia. ¿Cuál es la democracia que reina hoy en Ucrania? Y sí, perfectible. Pero los opositores están todos en el Parlamento. ¿Sí? Vayamos a Rusia. ¿Los opositores dónde están? Muertos. Cayéndose de un balcón, envenenados en un avión, salen a fumar muy seguido, ¿sí? Porque se caen todos. En fin, los otros están presos, Navalny, todos los que intentaron criticar el régimen. Rusia y la comunidad de estados que vecinas a Rusia son un mal ejemplo para la sociedad rusa. Entonces, la democracia también es un elemento, el funcionamiento de las instituciones en los países vecinos es un elemento para esta actitud de un mesiánico, sabemos las prácticas de la KGB, ¿sí? Que las vimos en todo el mundo, no solamente en Rusia. Replicadas también un acá. País oprimido, un país que muestra una gran fuerza, pero si salís de Moscú, Sochi, San Petersburgo, la matanza capaz que esté mejor. O sea, Rusia no es todo lo que se ve. Claro, vemos el Kremlin, vemos los palacios de San Petersburgo, pero hay una historia que pocos la cuentan, que es esa pobreza y ese pueblo, yo digo que está acostumbrado, viene de los zares, pasó por la Unión Soviética, no esperes que grite libertad, no esperes. Para mí es un mesiánico, para mí es un oportunista, y bueno, por las cosas que ha hecho, o por lo menos sus tropas han hecho, es un genocida, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Te pregunto con relación a las zonas invadidas. ¿Cuántos estados o provincias han Son sido dos, invadidos? son básicamente Dos. Donetsk y Luhansk. Te pregunto con relación a esos dos. Los ucranianos que habitan o habitaban esa región, ¿en qué porcentaje, estimativo obviamente, se fueron todos, se quedaron todos, algunos se fueron, otros se quedaron? Hay 5 millones de personas desplazadas. 5 5 millones. millones. Ucrania tiene alrededor de 40 millones, ¿sí? 36. Muy parecido a 40. Argentina. Sí, más o menos. 5 millones se fueron internamente, ¿sí? Ahora viven más cerca de Europa, por graficarte, o en la zona central de Ucrania. Esos son los desplazados, familias completas. Bueno, y hay otro número similar que la encontrás en Polonia, en el país que vos quieras. Yo tuve la oportunidad, porque tuve algunas reuniones en Polonia y en Praga con organizaciones humanitarias que atienden a los refugiados. Y bueno, en cada lugar que estuve, siempre un paisano y de asientos. En Praga, por ejemplo, hay muchísimos, ¿sí? Muchísimos ucranianos. Polonia ha sido el país más receptivo, porque es el más vecino, pero abrió sus fronteras inmediatamente, los acogió, y la verdad que, mirá que entre Ucrania y Polonia ha habido en la historia muchísimos episodios muy graves. Pero lo que ha demostrado el gobierno, el Estado y el pueblo polaco es admirable. Y la gente que se queda en esas dos provincias, ¿intenta seguir su vida normalmente? ¿Tiene un régimen adecuado a lo que establece Rusia? ¿Cómo es el día a día de esa gente? Sí, hoy las zonas ocupadas están bajo la vigilancia extrema del ejército ruso. Bueno, hay también gente que obviamente son rusos y quieren que se queden los rusos allí. Eso es un tema que, si alguna vez esa zona es liberada, va a ser un tema muy complejo, muy complejo, porque hemos visto en algunos pueblos donde
Ucrania logró recuperar y bueno, y aparecieron los colaboracionistas. Pero esto es una cuestión humana. ¿Sí? No todos se suben al mismo barco y no todas las ratas se quedan arriba del barco. O sea, esto es real y están causando algunos problemas muy serios. ¿Y cómo es la vida del resto del país? Es decir, hay 2 provincias invadidas, el resto del país, ¿cómo sigue su vida? Respira. Mirá, a mí me llamó mucho la atención y quería verlo. A mí me preguntaban por qué fui. Yo sentía la necesidad de ir. Como dirigente de la comunidad y además como periodista quería ver qué pasa con un pueblo en guerra. Porque, a ver, están peleando allá, pero estás peleando tu marido, tu papá, tu hermano, tu primo, tu vecino. Ellos están en el frente. Bueno, yo digo, no puedo decir normal. Está bien, funciona la escuela, el supermercado está abierto, no hay faltante de nada, o sea, los servicios de transporte funcionan, todo funciona. ¿Sí? Amén que a las 12 de la noche toque de queda, a las 10 cierran los restaurantes porque quienes trabajan tienen que regresar a su casa. Pero lo demás, solamente cuando suena la sirena, o que viene un avión, o que viene un proyectil, se guardan. Pero después, no quiero decir la palabra normal. ¿Por qué? No, claro. Porque vos ves a esa señora que va, y me pasó, con el bebé. Y la angustia de que el marido está allá. Está el padre y el marido. Y al bebé, que tiene meses, el padre no lo conoce. Entonces dice, a ver, sí, es normal. No, no es normal. Porque por la cabeza de esa gente está la angustia de la muerte. O sea, es que vuelva o no. O cómo. Hay 20.000 mutilados. 20.000 personas mutiladas. Nosotros pasamos por Ucrania de muchísimas iglesias, ¿sí? Muchas. Y pasamos por 3 consecutivas y había 3 responsos de héroes de guerra. Y están sus camaradas, uno con muleta, el otro en silla de ruedas. Es una verdadera tragedia. La guerra es una tragedia, no la guerra en Ucrania. Totalmente. Una guerra es una tragedia. En este caso vos, ¿por dónde llegás a Ucrania? ¿Quién te recibe? ¿Con qué te encontrás? Bueno, yo ya, esta fue la 9ª visita a Ucrania. Yo, tengo lazos con algunas organizaciones en Ucrania. También tengo familia de larga data, pero familia al fin. Tenés que ingresar por Polonia, porque no hay vía aérea, tenés que ir vía terrestre. O sea, la Varsovia aduana, y ahí claro, Varsovia, Cracovia, y entras por la zona de Lviv. La frontera es un caos. A la ida estuve 5 horas, el puente San Roque, un dulce de leche. ¿Frontera seca? Sí, frontera seca. Y ahí a la vuelta tuvimos 7 horas de espera. Es infernal porque no hay... Está ese paso, después está el paso de Hungría, y hay 3 o 4 pasos, no hay más. Entonces ahí se congestiona mucho porque ahí entra también el comercio, en fin. Ucrania en sí ya es parte de Europa. O sea, yo siempre digo, Ucrania produce una tuerca o la manzana que produce, ¿sí? Y con 24 horas está en París, en un camión. Nosotros producimos una naranja y un mes tenemos que navegar para que la naranja llegue y ver cómo llega. Entonces, estas son las ventajas comparativas que tiene, por ejemplo, Ucrania con Europa. Y bueno, y allí entrar sin problemas. Ucrania y Argentina tienen el convenio de reciprocidad, no hace falta visa. Conociendo la gente en la ciudad ya es mucho más fácil el movimiento, además un poco con el dominio del idioma menos. Y lo que te quería contar era que fue una de las primeras cosas. En la segunda noche, en esta ciudad del Lviv, nos juntamos con un grupo de una organización y un par de diplomáticos y me reprocharon la conducta de Argentina. Y yo como argentino, o sea, te duele. A ver, cuando hablan mal de... O sea, yo nací en esta tierra, sí, soy descendiente de ucraniano, soy argentino, ¿no? ¿Y qué pasa con Argentina? ¿Por qué la puerta de acceso a América para Rusia? ¿Por qué no la condena? Y Argentina, la verdad, ha tenido una actitud muy ambigua. Por un momento reconoció, por otro momento se fue para el otro lado, después se como fue ha sido históricamente, dicho sea de paso. Claro, pero la verdad que fue muy triste. Entonces,
Y creo Porque que en no. la Segunda Guerra Mundial pasa lo mismo. Sí, que queríamos ser imparciales. Bueno, así no fue. Como si fuera posible ser Claro, imparcial en estos claro. casos, ¿no? Pero en este caso no se puede ser imparcial. Hay una invasión, o sea, no hay discusión. podemos discutir todo, geopolítica, todo lo que quieran. Pero la invasión y los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra que ha cometido, son terribles, pero terribles. El mundo no se imagina lo que pasó con el grupo este de los Wagner Sí. en Bucha. Es terrible. Digamos que el grupo de los Wagner es un grupo de sicarios, de un ejército... Era el ejército ruso. O sea, tampoco, viste, esto de Sí, decir, sí. no, era Wagner. No, claro, contratado por el ejército, por el Estado ruso, por Rusia. Vladimir Putin. Entonces, y esto es verdad, está bien, el gobierno nacional no fue conteste a la relación. La verdad, por ahí tuvo algunas actitudes, bueno, navegó en distintas aguas. No así el pueblo argentino. No así, por ejemplo, esta provincia, que también donó yerba, donó té, la gente, las comunidades, el mismo Estado o sus gobernantes apoyando a las comunidades, en fin. Pero bueno, la explicación fue que, a ver, puede ser que algún gobernante, ¿sí?, tenga otra opción, pero el pueblo argentino es uno de los de América Latina que más ayudó a Ucrania, a través del avión de Piñeiro. Creo que ya son como 14 viajes, si no me equivoco, con alimentos, con medicamentos, con... Eso hizo el pueblo argentino. Te digo que en mejor proporción que Brasil, Sí, sí. que es otro de los poderosos. Hay un grupo, un actor, si querés, del cual no hemos hablado de Europa, de la Unión Europea, pero no hablamos de la OTAN. De la OTAN y en particular de los Estados Unidos, digamos que es parte de la OTAN. ¿Cómo es esa provisión de armas? ¿Cómo se está involucrando? Porque hay una línea muy delgada. Es decir, puede proveer de armas, pero en la que la OTAN / Estados Unidos se involucran directamente en la guerra, puede pasar cualquier cosa. Claro, por eso es que, con el tema de los aviones, ¿no?, los F-16, o sea, los pilotos ucranianos están entrenándose, no sé, en Polonia, no sé dónde, porque no pueden venir los pilotos ni americanos ni británicos, porque eso desencadenaría en una nueva guerra mundial, porque sería la OTAN, ¿no? Pero bueno, ha sido muy importante la ayuda europea, porque además del armamento, el problema es el día a día. El día a día de más de 30 millones de ucranianos que tienen que seguir viviendo. Los chicos deben seguir yendo a la escuela. No solamente Ucrania vive una guerra, sino vive el día a día. Entonces ahí está también estas organizaciones humanitarias. Fíjate vos, a una semana de irme yo de Ucrania, bombardean un depósito de 300 toneladas de alimentos de Cáritas. De Cáritas, ¿sí? Teóricamente con salvaguarda de toda la... Bombardeó en la ciudad de Lviv. Bueno, toda esa ayuda que llega de Europa, ¿sí?, que a veces parece insignificante cuando de pronto donan, no sé, un misil o 10 misiles, esa también hace sostener. Por ejemplo, acá están las hermanitas basilianas aquí en Posadas y en Apóstoles. Ellas tienen su casa en Ucrania, ¿sí?, y ellas ayudan a las madres que quedan solas, a las personas mayores, que su hija, su yerno está en el frente, su hija vive en España, se fue, uno de las miles que se fueron, quedaron solas. Bueno, estas monjitas, a través también de esa ayuda internacional, de las mismas monjitas de aquí de la Argentina y de todo el mundo, ayudan. Por eso digo, hay dos facetas. Una es la militar, ¿sí?, que le cabe a la OTAN y a los países interesados en esta historia, y la otra es la del día a día, la humanitaria, que es tan importante como la otra, porque hay que sostener a ese pueblo. Jorge, para cerrar, no como querés que termine, porque lo que uno piensa desde el deber ser es que devuelva los territorios invadidos y se retire. Ese es el deber ser. ¿Cómo crees que puede terminar esta guerra? El 24 de febrero del año pasado me hicieron la pregunta
cómo empezó. ¿Sí? Fue fácil, ¿sí? Saber. Y me preguntaron cómo termina. Y le dije, solo Dios sabe. A ver, ¿qué es lo que quieren los ucranianos, más allá de las exigencias de Zelensky, de todos los territorios ocupados, que se vayan del país y demás? Es una paz con dignidad. Pero debe llegar la paz. Murieron ya no solamente los ucranianos, murieron miles de rusos. O sea, y esto no se trata de la muerte es buena para los ucranianos y es buena, no. Rusos que no querían estar ahí. Tampoco querían. La presión interna que debe tener Putin debe ser fortísima. Pero son los convictos, los sacaron de las cárceles para ir a pelear, gente con problemas de adicciones y demás, carne de cañón. O sea, a ver, como cristiano no puedo abogar por la muerte de otro, no. Las muertes son de ucranianos y rusos. Y ojalá que llegue esa paz con dignidad, o sea que Ucrania, que ha sufrido tanto, fíjate, ahora en estos días nosotros recordamos los 90 años del Holodomor. El Holodomor fue un episodio de los años 30, 33, en la época de Stalin, donde mueren más de 6 millones de ucranianos bielorrusos y también rusos, de hambre. Fue una recolección masiva, compulsiva, ¿sí? Con fusil en mano, de todo el grano, porque Rusia quería industrializarse y le vendía esos granos a Occidente, manchados de sangre y de muerte. Bueno, se cumplen 90 años de una de las tantas desgracias que produjo esa Unión Soviética. Hablamos de Chernobyl, hablamos de la persecución religiosa. Un patriarca nuestro, que yo tuve la oportunidad de conocerlo, 18 años preso en Siberia. 18 años preso en Siberia por no renunciar a la fe. Por eso digo, hay tantos elementos. Dice, cuando uno analiza, si no, el tema es Estados Unidos, la pelea por los misiles. No, acá hay mucha historia. El ucraniano, ese que la sabe toda, porque le contó su abuelo, su padre, la tiene en carne viva. Entonces, yo le preguntaba a los ucranianos, ¿y ustedes dejarían Crimea, Lugansk? ¿Por qué? Si es nuestra. Pero bueno, te repito, Dios quiera que sea una paz con dignidad. ¿Sí? Es la única paz verdadera. Exactamente, y ojalá que el mundo se comprometa con la paz, no solamente en Ucrania, se comprometa con el... Es imposible lo que estamos viviendo. En Palestina, Israel ahora. Palestina, el peligro de Hong Kong, en fin, de Taiwán, perdón. Estamos en todo el mundo poniendo bombas. Es una locura. Mientras tanto el pueblo se muere de hambre, en muchos de los casos. Sí, pero bueno, Dios quiera que eso suceda, que la paz llegue, que Dios ponga su manto y que le dé sabiduría a quienes conducen los destinos de esas naciones, ¿no? Jorge, gracias por informarnos. Gracias por la voz, es muy amable. Chao. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más.